Hola colegas, qué bueno encontrarnos. Hoy vamos a compartir un montón de ideas y estrategias prácticas para que la medición avanzada, esos temas de perímetro y área, dejen de ser un dolor de cabeza y se conviertan en una aventura en nuestras aulas de sexto grado, aquí, en República Dominicana. El objetivo que tenemos es muy claro. Queremos movernos de la simple memorización de fórmulas a una comprensión que sea real, que se sienta. Vamos a descubrir juntos cómo hacer que estos conceptos no solo se entiendan, sino que de verdad conecten con el mundo de nuestros muchachos. Muy bien, vamos a empezar por el principio, como debe ser. Para construir un edificio alto necesitamos una base fuerte, ¿verdad? Pues en matemáticas es igual. Antes de lanzarnos a las actividades, tenemos que estar seguros de que los conceptos de perímetro y área están clarísimos. Hablemos primero del perímetro. A ver, el perímetro es caminar alrededor de algo. Es una línea. Pensemos en cosas de nuestro día a día. Es la tela metálica que se necesita para cercar un patio, es la línea blanca que dibuja una cancha de vitilla en la calle, o los linderos que marcan un conuco. Es la suma de los lados, la distancia total del contorno. Y ahora, el área. Ojo, aquí está la gran diferencia. El área no es el borde, no es el contorno, es todo el espacio que está adentro, es la superficie. Si el perímetro era la cerca del jardín, el área es toda la grama que crece por dentro, es el piso de la galería de la casa. Y aquí está el punto donde más se confunden los estudiantes. Vamos a dejarlo súper claro. El perímetro se mide en unidades lineales, como metros. ¿Cuántos metros de alambre necesito? El área, en cambio, se mide en unidades cuadradas, metros cuadrados. ¿Cuántas cajas de cerámica necesito para cubrir el piso? Fíjense, la unidad de medida nos cuenta toda la historia. Y claro, no podía faltar el círculo. Para dominar su área, hay 3 conceptos que tienen que estar bien amarrados. Primero, el radio, esa línea que va desde el mismísimo centro hasta el borde. Luego el diámetro, que es básicamente cruzar el círculo de lado a lado pasando por el centro, o sea, 2 veces el radio. Y por último, la famosa constante pi, ese número mágico que nos conecta todo y nos permite calcular la superficie completa del círculo. Perfecto, ya repasamos el qué. Ahora vamos a la parte más interesante, el cómo. Porque aquí es que nuestra labor como docentes brilla. No se trata solo de escribir una fórmula en la pizarra, sino de construir el conocimiento paso a paso. Y miren, esta frase del enfoque crece los da la clave de todo. La matemática cobra sentido cuando resuelve problemas reales, problemas que los estudiantes ven en su casa, en su barrio, en su comunidad. Ahí deja de ser abstracta y se convierte en una herramienta poderosa. Para lograr ese aprendizaje significativo, esta progresión es fundamental. Es un camino de 3 pasos. Primero, los muchachos tienen que tocar, que manipular objetos. Luego, tienen que poder dibujarlo, representarlo. Y solo después de haber tocado y dibujado, es que la fórmula, el símbolo abstracto, va a tener un verdadero sentido para ellos. Es ir del hacer al pensar. Y además de esa progresión, estas estrategias son oro puro. Pedirles que estimen antes de calcular les desarrolla la intuición. Que discutan en grupo cómo lo resolvieron fomenta el pensamiento crítico. Y si lo conectamos con el arte o con un proyecto de ciencias, la matemática se vuelve parte de todo. Bueno, manos a la obra. Vamos a ver cómo todo esto que hemos hablado se ve en la realidad del aula. Aquí les traigo algunas actividades concretas que podemos hacer para que la teoría cobre vida y se vuelva una experiencia que los estudiantes no olviden. La primera idea es un proyecto buenísimo, diseñar un jardín o un huerto en la escuela. Esto inmediatamente los saca del cuaderno y los convierte en pequeños arquitectos, en planificadores. La matemática se transforma en el plano para construir algo real. Y aquí es que vemos la matemática en acción, con un propósito claro. Van a tener que medir el perímetro para saber cuánta malla comprar. Van a calcular el área para decidir cuántas matitas de ají o de tomate caben en un espacio. Están usando la matemática para tomar decisiones reales. Ok, ahora una actividad diferente. Esta es más como un juego de descubrimiento. Un pequeño desafío para que ellos mismos lleguen a una conclusión matemática súper importante. Miren qué simple y qué potente. Les damos un pedazo de soga de un tamaño fijo.
Ese es su perímetro y no puede cambiar. Con esa soga tienen que formar diferentes figuras. Un rectángulo bien largo y flaco, un cuadrado, y luego calculan el área de cada una. Se van a dar cuenta ellos solos de algo increíble, que con el mismo perímetro se pueden tener áreas muy diferentes. Por supuesto, para que estas actividades funcionen de maravilla, necesitamos las herramientas correctas. Y no, los materiales manipulativos no son un simple juego. Son el puente que conecta la idea abstracta que está en la mente con algo que se puede tocar y entender. Cada uno de estos materiales tiene su magia. Con el geoplano pueden crear figuras rapidísimo. El papel cuadriculado les ayuda a contar los cuadritos del área y a ver lo que significa unidad cuadrada. Y la actividad de recortar un círculo en pedazos y rearmarlo como un rectángulo, eso hace que la fórmula del área del círculo se entienda para siempre. Y llegamos a la parte final, pero una de las más importantes, la evaluación. Tenemos que ver la evaluación no como un examen para poner una nota y ya, sino como una brújula que nos dice a nosotros y a los estudiantes por dónde vamos y qué necesitamos reforzar. Aquí hay que cambiar el chip. Lo que más nos interesa no es si la respuesta final es 25. Lo que de verdad nos importa es cómo llegaron a ese 25. ¿Qué pensaron? ¿Qué estrategia usaron? ¿Lo pueden explicar con sus palabras? Ahí, en el proceso, es donde está el verdadero aprendizaje. Esta tabla lo muestra clarísimo. Con el enfoque tradicional, ante una figura rara, solo vemos si el número es correcto o incorrecto. Con el enfoque formativo, nos fijamos en la estrategia. ¿Partió la figura en pedazos más pequeños? ¿Usó la cuadrícula para aproximar? Le pedimos que nos cuente su plan. El foco se mueve del resultado al razonamiento. Y para lograr esa evaluación, tenemos herramientas espectaculares. Las rúbricas nos ayudan a ver diferentes aspectos del trabajo. Los portafolios muestran el progreso a lo largo del tiempo. Y las evaluaciones prácticas, con objetos de verdad, son la mejor forma de ver si pueden aplicar lo que aprendieron. Y quiero cerrar con esta pregunta, para que nos la llevemos y la pensemos. Porque al final del día, de eso se trata todo esto, de que la matemática se convierta en una herramienta real, útil y poderosa en las manos de nuestros estudiantes. Una herramienta para que entiendan, para que analicen y, ¿por qué no?, para que algún día transformen su propia comunidad.